Jóvenes, muy buenas tardes. Lecturas. Buenas tardes, Jordan. Buenas tardes, Valeria, Isabel, Shane, Geraldine, Jaira, Gracie. Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Déjenme tomar el screenshot respectivo. ¿Qué curso les toca, jóvenes? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Saben o no? Muy bien. Así es. Shane, Jordan, Isabel. Filosofía. Muy bien. A ver. No es lo mismo enseñarle filosofía a quienes han llevado ya un curso de filosofía que enseñar filosofía a quien por primera vez lleva un curso de filosofía. Así que lo primero es eso. Alcen la mano, por favor, quienes nunca han llevado un curso de filosofía, por vez primera llevan un curso de filosofía. Nunca, profesor, ni en el colegio, ni en, digamos, no está en ninguna otra academia. A ver, alcen la mano quienes nunca han llevado el curso de filosofía, quienes por primera vez, ¿no?, están llevando. ¿Nadie? Y ahora alcen la mano quienes se han llevado un curso de filosofía. Ya, muy bien. A ver, y quienes no alzan, por ejemplo, César, Donato, Micheli, Manuela, ellos no han respondido ni que no, ni que sí. Andrés, Danilza, Carla, Miguel Ángel, Yadira de Rosario, Daniel Galvez, ya la mayoría, ya muy bien. Muy bien, bajen la mano, por favor, jóvenes. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo les definieron la filosofía? A ver, le preguntamos a Romina Suárez. Jóvenes, para que esta clase sea mucho más interactiva, voy a agradecer que nos comuniquemos por audio, ¿correcto? En la medida que sea posible, ¿no? A ver, le pregunto a Romina. Romina, ¿me puede escuchar usted? Sí, profesor. Sí, Romina, muy buenas tardes. Gracias por su colaboración. ¿Cómo le definieron filosofía en ese curso que usted llevó? Más o menos, ¿qué recuerda? La verdad es que llevé poco, solo en verano, porque en colegio no lo llevé. Y tocamos como los representantes, algunos representantes como Tomás. Ya, muy bien. ¿Y con qué relacionaría usted la filosofía, Romina? Más o menos, ¿con qué? ¿Con qué actividad? ¿Con qué actividad? Como O sea, con... reflexionar acerca de diferentes temas. Muy bien, así es. La filosofía tiene que ver con la reflexión. Ahora, usted podría preguntarse, estimada Romina, y sería una pregunta, digamos, válida, ¿por qué el profesor comienza interrogándonos qué es la filosofía? Y bueno, tengo una justificación. Y la justificación es la siguiente. Que definir la filosofía, jóvenes, es todo un problema. ¿Correcto? ¿No? Definir qué es la filosofía es todo
un problema. ¿Por qué? Porque los filósofos no se ponen de acuerdo sobre qué es la filosofía. O sea, no es que los filósofos no definan la filosofía, sí lo hacen. ¿Saben cuál es el detalle? Que cada uno lo define de una manera distinta. Por ejemplo, para Tomás de Aquino, como dijo Romina, ¿no? Para Tomás de Aquino, la filosofía tiene que ver con Dios. Pero había otro filósofo que decía que Dios ha muerto. ¿Alguien lo recuerda? Nietzsche. Así es. Nietzsche, Hans. Entonces, para uno la filosofía tiene que ver con demostrar la existencia de Dios y para otro tiene que ver, o sea, la filosofía no tiene que ver nada con Dios. ¿Correcto? Entonces, existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. ¿Correcto? Muy bien. Definición. ¿No? Definición. Vamos a probar eso, que cada uno lo define de manera distinta. Ahora, a mí me gusta empezar el curso preguntando quiénes han llevado filosofía, quiénes no. A ver, le pediría a Marcalupu, por ejemplo, que pueda bajar la mano. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, porque o si no, en mi chip, estimada alumna, quizás yo voy a estar pensando que me quiere hacer una pregunta, ¿no? Cuando quieran hacer una pregunta, por favor, jóvenes, con la confianza del caso. A mí también me gusta tener en claro a quiénes les enseño filosofía. No es lo mismo enseñar filosofía en la universidad, en la pre, o sea, siempre es importante. Entonces, yo les enseño filosofía para que ustedes puedan enfrentar satisfactoriamente un examen de admisión, ¿correcto? ¿No? Entonces, estimados jóvenes, San Marco toma preguntas DECO que evalúan destrezas cognitivas. Por ejemplo, cuando yo postulaba, yo ingresé a San Marcos en el año 2008, en el examen de marzo 2008-2, me vino la pregunta, ¿qué filósofo señala la frase, solo sé que nada sé? ¿Alguien lo recuerda? Solo sé que nada sé. Muy bien. Gracias. Muy bien, veo que tienen cultura filosófica, así es. Sócrates. Perfecto. ¿Correcto? Muy bien, así es. Sócrates. Bien, perfecto. Ahora, San Marcos ya no toma preguntas así como lo he formulado, porque San Marcos se dio cuenta que quizás el alumno puede haber memorizado, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir? Ojo con eso, ¿ah? ¿Qué quiere decir Sócrates cuando define la filosofía de esa manera? ¿No? Muy bien, Yadira. Así es, perfecto, perfecto. ¿No? Ser consciente de la propia ignorancia. Muy bien, tiene usted cultura filosófica, en efecto. Así es. Entonces, yo no les voy a venir a leer lo que está acá, sería muy ocioso de mi parte. Yo voy a venir a explicarles qué quieren decir los filósofos, qué quiere decir Nietzsche con Dios ha muerto, qué quiere decir Sócrates con solo sé que nada sé, ¿correcto? Entonces, expliquemos. A ver, esta frase tiene dos partes. Ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Ahí está. Parte 1, parte 2. ¿Correcto? Muy bien. A ver, Aristóteles en la Metafísica, libro 1, dice que hay tipos de saberes. Saberes productivos en los cuales yo busco hacer cosas, producir. Por ejemplo, si yo me matriculo en Bellas Artes a estudiar pintura, voy a hacer cuadros, ¿correcto? Pero también hay saberes prácticos, donde quizás no haces cosas, pero son útiles para la vida. El ejemplo que da Aristóteles es el de la economía. Es decir, si yo sé economía, voy a administrar bien los recursos de una hacienda, una casa, diríamos ahora. O sea, si yo gano 4.000 soles y mi esposa 3.000, no podemos gastar más de 7.000 soles, ¿no? O sea, no podemos en egresos tener 9.000, ingresos 7.000, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, más bien hay que ahorrar y hay que gastar 6.000 soles al mes y 1.000 ahorramos cada mes, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Es útil la economía. Pero hay un tipo de saberes que son los saberes teóricos, en los cuales tú no produces y tampoco son útiles.
son inútiles para la vida, dice Aristóteles. La filosofía es la búsqueda del saber, pero no es un saber para ser, no es porque persigue una utilidad, sino es la búsqueda del saber por el saber mismo. ¿Correcto? Eso es, digamos, un saber teórico. Y esto solamente son las ciencias. Y la filosofía está acá, ¿no? Ese tipo de saber desinteresado, que estudia los primeros principios y las primeras causas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, ustedes existen. ¿Quién les dio el ser a ustedes? ¿A quiénes lo crearon? Y lo criaron con mucho amor. ¿Quiénes fueron su causa eficiente? ¿Quiénes lo crearon y criaron con mucho amor? Muy bien, así es Valeria, así es Hailey, muy bien. Sus padres. Muy bien, todo lo que existe existe por algo. Ustedes recibieron el ser de sus padres. Perfecto, ¿correcto? Pero ustedes, estimados jóvenes, o sus padres, no se crearon a sí mismos. A ellos quienes los crearon, le dieron el ser, la vida. Sus padres, sus abuelos. Muy bien. Pero sus abuelos lo mismo, le dieron el ser a sus padres, pero no se crearon ellos mismos. ¿Quién le dio el ser a ellos? Muy bien, así es. Entonces, Aristóteles le aplica esto al mundo. Todo lo que existe, existe por algo. Acá está el mundo. El mundo tiene una causa eficiente 1, una causa eficiente 2, pero no te vas a poder dirigir en una cadena ad infinitum de motores. En algún momento vas a llegar a un primer motor inmóvil, ¿no? O perdón, una primera causa incausada. Estamos poniendo ese ejemplo, ¿no? Inmóviles con el movimiento. ¿Correcto? Primera causa incausada. ¿Por qué causa? Porque le da el ser a las causas que le dan el ser al mundo. ¿Y por qué incausada? Porque no recibe el ser de ninguno anterior. Entonces, si en una pregunta del primer examen los interrogan y les dicen la ciencia teórica que son los primeros principios y las primeras causas. Así define Aristóteles la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Y en las claves le viene saber desinteresado que tiene como objeto el primer o la primera causa incausada. Si ustedes marcan eso, San Marcos ya sabe que ustedes han comprendido, no han memorizado. Un examen de admisión es como un casting. San Marcos no tiene en su mente un alumno memorista. Obviamente que ustedes tienen que tener memoria, porque si no, no van a recordar lo que estudian, ¿no? Pero no es lo fundamental, es la comprensión. ¿Estamos? Muy bien. Pero Aristóteles recibe, digamos, la tradición griega y define la filosofía así. En cambio, Wittgenstein, filósofo del siglo XX, austriaco, aunque vivía en Inglaterra, definió la filosofía y dijo que la filosofía no es una doctrina, es decir, no es una ciencia, ¿correcto? ¿No? La filosofía no es una ciencia. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Wittgenstein decía que en sentido estricto no sabemos qué es la filosofía, pero sí sabemos qué no es la filosofía. Y algo de lo cual estamos seguros, dice Wittgenstein, es que la filosofía no es ninguna de las ciencias naturales. Y dice algo que recuerdo perfectamente, casi de memoria, en el Tractatus Lógicos Filosóficos. La filosofía es algo que está por encima, por debajo o al costado de las ciencias, pero no es una ciencia, ¿correcto? Es una actividad. No produce conocimiento, clarifica el lenguaje. Porque claro, yo no conozco los pensamientos de un filósofo. Si leo un libro, yo conozco la expresión lingüística de los pensamientos, pero no los pensamientos. ¿Correcto? Entonces, profesor, ya me mareó. ¿Quién tiene razón? ¿Wittgenstein o Aristóteles? Porque uno dice que es una ciencia y el otro dice que no es una ciencia. Depende.
Depende, ¿no? Depende. ¿Correcto? Entonces, en filosofía no hay respuestas únicas, no estamos en las ciencias, ¿no? En las ciencias, por ejemplo, jóvenes, ¿no? La suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. En cambio, en la filosofía todo es discutible, ¿correcto? Muy bien, entonces, no es una buena primera pregunta comenzar un curso de filosofía interrogándonos qué es la filosofía, porque hay muchas definiciones. Probablemente sí sea una buena primera pregunta comenzar un curso de filosofía interrogándonos, estimados jóvenes, ¿no? Interrogándonos, ¿dónde surgió la filosofía? Entonces les hago esa pregunta. ¿Dónde surgió la filosofía? Muy bien, perfecto. En Grecia, así es. La misma palabra filosofía es una palabra griega. Está compuesta de dos raíces. Filos, amor, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero, ¿qué tipo de saber y qué tipo de amor es la filosofía? Ya como hemos visto con Aristóteles, la filosofía es un tipo de amor a un saber, digamos, o sea, ese amor al saber por el saber mismo, no por lo que me pueda dar. A ver, les pongo un ejemplo, jóvenes. Les digo, jóvenes, me voy a casar. Y ustedes me preguntan, ¿por qué, profesor? Bueno, porque mi pareja me ha dicho que si me caso con ella, me va a llevar a un viaje por Europa y me va a llevar a Grecia, porque como sabe que me apasiona la filosofía, me va a llevar a Grecia para conocer el Partenón, para conocer, ¿no? Digamos, la Academia de Platón y más. ¿Eso es amor, jóvenes? Lo que yo siento por ella es amor. Así es. Eso no es amor. ¿Ven? Entonces, el chico que dice, profesor, yo estudio tal carrera para tener dinero, ¿es amor a su carrera? La filosofía es un amor, es como cuando amas a alguien, no es por lo que me pueda dar, es por lo que es esa persona. Puede ser pobre, sí, la amo. Una chica diría, lo amo, ¿correcto? Entonces es un amor al saber por el saber mismo, ¿correcto? Y bueno, el concepto de amor, jóvenes, en Grecia, tiene que ver con la carencia. Amamos, digamos, lo que no tenemos. Platón cuenta en el banquete que al comienzo, en los albores de la humanidad, habían tres tipos de seres humanos. Varones, mujeres y los androgónicos, que eran una suerte de hermafroditas, es decir, tenían los dos aparatos reproductores. Y por eso no buscaban otra persona, ¿no? Se satisfacían ellos y se cultivaban mucho. Eran muy inteligentes y muy fuertes. Y tuvieron la soberbia, ¿no? Tuvieron la soberbia. A ver, Jeremy dice, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Por ejemplo, la filosofía no es eso, Jeremy. La filosofía es amor, digamos, al saber, no a lo que te pueda dar, ¿no? Usted lo ha dicho de una manera, digamos, interesante también, ¿no? Muy bien. Entonces, habían unos tipos de hermafroditas que tuvieron la osadía, porque eran muy fuertes, de, digamos, enfrentarse a los dioses. ¿Correcto? ¿No? Y los dioses los derrotaron y dijeron que el alma de cada uno, el castigo, debe ser partida por la mitad. Y cada mitad se fue a un lugar distinto. Y Platón dice que desde ese entonces esa mitad busca a la otra mitad. Lo que quiere decir es que cuando tú amas, te completas. Ejemplo, pensemos que un chico de ese salón es muy inteligente, metódico y ordenado, pero es egoísta. Entonces, cuando va a la universidad, conoce una chica, San Martín, inteligente también, pero que es un poco desordenada, pero que es muy empática, practica el amor al prójimo. Incluso tiene un refugio de animales, ¿no? Entonces, este chico, o sea, admira en ella lo que quisiera tener, pero lo que no tiene. Por eso la va a amar, para completarse, porque ninguno tiene todas las virtudes. Amamos las personas que tienen las virtudes
que queremos tener, pero que no tenemos. ¿Correcto? Nos completamos, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo esta idea de cómo se entiende el amor en Grecia, el filósofo cuando ama la sabiduría, ¿posee la sabiduría? Muy bien. Así es, Yadira. No. Va en busca de ella. Lo que usted dice, Yadira, me hace recordar un texto que he leído esta semana de Karl Jasper sobre la filosofía. Dice, la filosofía es ir de camino, es buscar. El sabio ya está en la meta, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo un filósofo que un sabio, porque el sabio ya está en la meta, cree tener el saber. El filósofo busca porque no tiene. Y eso es lo que dijo Pitágoras cuando le preguntaron si era un sabio. Él dijo que no, que él buscaba. Y buscar es reconocer que no tenemos ello. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el origen de la filosofía? ¿No? Cronológico, miren, siglo VI a.C., es decir, tenemos 2700 años de filosofía, bastante. Origen circunstancial, aquello que llevó a los hombres a filosofar fue el asombro o la admiración. El asombro o la admiración, si ustedes van a un diccionario de filosofía, es, incluso acá les he puesto una cita de Aristóteles, es, a ver, es el sentimiento de perplejidad y extrañeza frente a cosas que las asumimos como normales. Pero como dice Salazar Bondi, en un librito, ¿no? Es un asombro que no paraliza, sino más bien es un asombro que conduce a una pregunta. Por ejemplo, los niños se asombran cuando son pequeñitos, ¿no? Los niños contemplan el mundo, se asombran, con sus pupilas bien dilatadas, escuchan algún sonido, están atentos. Y cuando ese niño articula el lenguaje, va a hablar, ¿no? Recuerdo una vez un sobrino, viajamos, ¿no? Y estábamos jugando en la playa, ¿no? A ver, un ratito. Muy bien, disculpen. Les decía que este sobrinito, niñito, veía que jugábamos vóley, ¿no? Digamos, de acá para allá, y, y lo pusimos de árbitro, porque no podía jugar, ¿no? Entonces, él habrá visto que la pelota iba y venía, y caía, y el sol es como una pelota que no cae. Entonces, se nos acercó luego y dijo, ¿por qué el sol no se cae? Este mismo sobrinito, ¿no? Un día después de ver Goku, ¿no? Me preguntó, me dijo, tío, ¿por qué el cielo es celeste en la Tierra y en Namekusei es verde? ¿No? Entonces, ven, está filosofando, claro, ¿no? Entonces, claro, hay estudios que demuestran que la escuela mata la curiosidad innata que tenemos, ¿no? Porque el profesor en algún momento dice esta frase antifilosófica, porque es así, porque el niño sigue por qué, y llega a decir, porque es así, ¿no? Que es lo más antifilosófico que existe, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si ustedes me preguntan, y es una pregunta válida, pertinente, profesor, ¿y por qué la filosofía surgió en Grecia? ¿Por qué no surgió en los incas, en los aztecas, en Mesopotamia, en Egipto, en Persia, en China? ¿Por qué? Responder esa pregunta es insertarnos en este punto de las láminas. Los factores que permitieron o suscitaron el surgimiento de la filosofía. Y el primero de ellos es el factor religioso. A ver, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? A ver, jóvenes. La religiosidad griega, los libros griegos que nosotros conocemos, tienen, o sea, los escriben poetas. Homero, Hesiodo. O sea, no había un libro
Eran mitos que se contaban además de diferentes maneras en cada pueblo y más. Pero como no había un libro único, es decir, no había una Biblia, una suerte de Biblia, no había una casta sacerdotal alrededor de ella que, podríamos decir, buscaba, ¿no?, la interpretación correcta, ¿no? Entonces, eso permitió cierta libertad. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a un filósofo, Genófanes, ¿no?, que decía, burlándose de los mitos griegos, si los caballos, los bueyes, dicen, ¿no?, si los bueyes tuvieran su dios, sería un dios buey. Porque él detectó que los dioses griegos se parecen mucho al hombre, ¿no? Por ejemplo, Zeus tiene mucho líbido, era celosa, ¿no? Digamos, Afrodita y Ares tenían un idilio y engañaban a Hefestos, que era el esposo de Afrodita. ¿Se dan cuenta? O sea, eran como seres humanos con nuestros errores, pero no morían. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿ven? Se permitió esa crítica. Pero en cambio, o sea, si Jesús hubiera estado en Grecia, hubiera sido un filósofo. En cambio, en el mundo judío no había esa libertad. ¿Qué le pasó a Jesús por querer replantear ciertas cosas del mundo judío? ¿Cómo terminó? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, eso es importante, ¿no? Factor geográfico, ¿no? El intercambio comercial permitió un intercambio cultural, ¿correcto? ¿Cómo así, profesor? ¿No? Bueno, a ver. El intercambio, digamos, o sea, a ver, imagínense un griego que está conversando con un egipto, un persa y más. Se daba cuenta que el dios fundamental de los griegos, Zeus, no es el dios fundamental de los egipcios. ¿No? A ver, ¿quiénes han visto la película 300? ¿Han visto? Ya, por ejemplo, ahí está su compañero Brian, el único, ¿no? Ya, Hans también. Hay una escena de la película 300 en la cual un emisario persa va a conversar con Leónidas. Y detrás, escuchando la conversación, está su mujer. Y el emisario persa, un poco molesto, le dice a Leónidas, en mi pueblo no está permitido que las mujeres escuchen este tipo de conversaciones. Y la esposa de Leónidas le dice, bueno, las mujeres espartanas somos distintas porque somos las únicas que alumbramos hombres de verdad. O sea, encima le contesta de manera desafiante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los griegos, ojo, los griegos eran machistas, los griegos eran machistas. Imagínense un griego, porque a ver, por ejemplo, Romina, Gindira, Yajaira, Micheli, no serían ciudadanas en Grecia, eran machistas. Imagínense un griego viendo que Cleopatra era, digamos, faraona. Entonces, yo supongo, estamos especulando, yo supongo que ellos habrán dicho, entonces, no es que la mujer sea inferior por naturaleza, lo que pasa es que nosotros hacemos que la mujer no venga al ágora, que no vaya a las escuelas filosóficas, ¿correcto? Entonces, uno ya relativiza, así como cuando uno viaja y en un aeropuerto se topa un árabe con 4 esposas. Entonces uno dice, la monogamia no es natural, ¿no? Es cultural más bien, ¿no? Nosotros hemos crecido en familias monogámicas, sí, pero es una forma posible, ¿no? Hay otras culturas que, digamos, permiten la poligamia, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el factor geográfico. Factor político. La democracia, para decirlo en una palabra. Democracia, etimológicamente, es demos, pueblo, kratos, poder. Es el poder del pueblo. Y el pueblo expresa su poder en el ágora, en la asamblea, donde se tomaban las decisiones importantes para la comunidad. Por ejemplo, si hacerle la guerra o no a los espartanos, en el contexto de las guerras del Peloponeso, o hacerle la guerra o no a los persas, en el contexto de las guerras médicas. Entonces, ojo, 2 diferencias de la democracia griega con las democracias actuales. Todos los ciudadanos iban al ágora. O sea, no había congresistas que te representaban. No, tú ibas. Cuando te preguntaban y tú dices, yo estoy a favor de hacerle la guerra a
Los persas. No sé si sus compañeros vieron la película 300, Origen de un Imperio, que no cuenta la historia de Leónidas, se cuenta la historia de Temístocles, ¿recuerdan? ¿No? Ya, por ejemplo, ¿no? Yo en la universidad les hago ver una parte de esa película para que vean, ¿recuerdan cuando él comienza a convencer? ¿No? Temístocles, ¿no? Va y comienza a debatir. Ya, eso es conversar. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Cada uno habla, ¿se dan cuenta? Entonces, no era como ahora, pues, ¿no? Que tú vas a votar y pones una X en una cara y tú puedes tener razones pedestres, tontas, pero marcas. En Grecia era ya, tú estás a favor, ¿por qué? Y todos te escuchaban. Y seguridad. Todos tenían la misma voz, independientemente de su estatus, ¿no? Democracia, ágora y seguridad. Esos son los tres conceptos claves de la democracia griega. Tú hablabas, entonces tenías que argumentar. Y como dice Jacqueline de Romilly en su libro, muy bueno, ¿Por qué Grecia?, los griegos tenían afición por la palabra, por las discusiones. Y eso permitió que se pongan de moda unos maestros que te cobraban por enseñarte a hablar en público, por persuadir, por ganar las discusiones. ¿Alguien recuerda los nombres de esos maestros? Así es, Valeria. Los sofistas, el gran Protágoras de Abdera, ¿no? Por eso ese también es digamos, ¿no? Socioeconómico. A ver, acá sí les quiero hacer una esquemita. Me siento otra vez. A ver. Trabajo intelectual, trabajo manual. Trabajo manual, esclavo, trabajo intelectual, amo. El amo tenía ocio. Es decir, Aristóteles, jóvenes, tenía 15 esclavos, ¿no? Un esclavo para que lleve a sus hijos al colegio, bueno, su hijo tuvo uno, Nicómaco, otro para que lave su ropa, otro para que cocine, o sea, imaginemos que Aristóteles está en el mundo actual, ¿no? Entonces Aristóteles tenía todo el día, ocio, tiempo libre, para preguntarse por qué la luna de ayer estuvo roja, por qué es cuarto menguante, luna nueva, creciente, ¿correcto? Toda persona que se dedique a las labores intelectuales necesita ocio. Sí. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Estudian de 8 a 1. Siesta, almuerzan, conversan con sus padres y a las 4 se levantan. Tienen que repasar hasta las 9. Repasar lo que vieron hoy día. Yo no he conocido ningún alumno que haya ingresado porque haya estado atento a las clases. No. ¿Ingresan por qué? Porque repasan. ¿Correcto? Repasan. O sea, ojo, ¿ah? Ustedes no están estudiando ahora. Está bien que estén atentos y todo, pero esto no es estudiar, esto es recibir clases. Estudiar es otra cosa, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, necesitan tiempo libre. Un joven venezolano de su edad, 17 años, que no sabe dónde va a dormir la siguiente semana, que no sabe qué va a comer, no sabe qué ropa se va a poner. ¿Está pensando postular a San Marcos? No, pues está pensando en asegurar sus condiciones materiales. Primum vivere, ergo filosofari. Primero vivir, luego filosofar. Entonces, digamos, ¿no? ¿Hay que tener tiempo libre para filosofar? Sí, hay que tener aseguradas las condiciones materiales. Así es, Gianmarco, ¿no? Muy bien. Actitud filosófica. A ver, la filosofía es totalizadora. ¿Por qué? Las ciencias, jóvenes, son regionales. Estudian una región de la realidad. Biología, seres vivos. Astronomía, cuerpos celestes. Sociología, leyes de la sociedad. ¿Correcto? Todo es. En cambio, la filosofía estudia la pregunta, o sea, la filosofía estudia todo el pastel, no lo divide. Acá estudian tajadas. Por ejemplo, ¿qué es el ser? Cuando Aristóteles se pregunta qué es el ser, no está circunscribiendo ni delimitando la pregunta a qué es el ser que yo denomino ser vivo, qué es el ser que yo denomino cuerpo celeste. No, le interesa el ser como un... Hegel pone el ejemplo de que los científicos se concentran en un árbol del bosque, seres vivos, cuerpos celestes, leyes de la sociedad, números. ¿Al filósofo le interesa el árbol o el bosque?
Muy bien, Jordan, me ha entendido usted perfectamente. Así es, el bosque, el todo. Bien, continuemos. Radical. Muy bien. A ver, le toman una foto a esto porque la forma, o sea, todos los profesores tenemos esto, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo explica cada profesor? Ese es su sello propio, pues, ¿no? Ya, cada uno tiene sus ejemplos predilectos, ¿no? Yo creo que el alumno que piensa en radical tiene que poner raíz, ¿no? Comienza con R, raíz. Yo cuando veo radical pienso en raíz, ¿no? Un árbol. Yo no veo lo más importante de un árbol, que es la raíz. René Descartes dice que en el árbol del conocimiento la física es el tronco. La parte práctica más elevada es la medicina, la moral, ¿no? Bueno, a ver, la medicina, la parte práctica de la biología, la anatomía, la moral, la parte práctica de la filosofía y la mecánica, la parte práctica de la física. Pero hay algo que yo no veo. Acá está la filosofía, porque la filosofía va al fundamento. Es como cuando los primeros filósofos se preguntan cuál es el origen del cosmos. No cuál es el origen del ser humano, cuál es el origen del árbol, del cosmos, de todo. La pregunta por el Arjé denota que la filosofía es radical, ¿correcto? Por eso los filósofos son radicales. Marx se dio cuenta que todo andaba bien en la sociedad hasta que alguien dijo, esto es mío. Cuando alguien dijo, esto es mío, creó las clases sociales. Burguesía, proletariado. El proletariado no tiene propiedad privada, vende su fuerza de trabajo. Teoría de la circulación económica. La burguesía le da algo a cambio, un salario. Pero un burgués no te paga todo lo que tú produces. Si yo trabajo haciendo camisas como estas, y cada camisa en Gamarra está 30 soles, y hago, digamos, 5 camisas al día, 150, no me van a pagar 150, me pagan 60 soles. ¿Cómo se llamaba ese concepto? Ese trabajo no remunerado. Muy bien, así es, la plusvalía. Entonces, si tú quieres acabar con la pobreza, no debes hacer medidas de redistribución económica, con una más, pensión 65, beca 18. ¿Qué debes hacer? ¿Acabar con qué? Con el origen, ir a la raíz, ¿no? Acabar con la propiedad privada, Hans, porque la propiedad privada permite la... Y eso es un comunista. ¿Pedro Castillo es comunista, jóvenes? Pedro Castillo ha acabado con la propiedad privada, porque en el periodo de campaña escuchaba, ¿no? Una chica decía en el TikTok, no voten por Peter Castell, por favor. Mi iPhone, mi laptop. ¿Siguen teniendo su laptop, jóvenes? ¿Siguen teniendo sus cosas o los han expropiado? Sí, todos. Yo Marco, ¿no? ¿A quién han expropiado? ¿No? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Habría que ver, pues, qué están entendiendo, ¿no? Por comunista. Racional. Jóvenes, yo estudié filosofía en San Marcos. ¿Ustedes creen que leía Tomás de Aquino, filósofo que cree en Dios? Sí lo leí, Jordan, incluso en un curso dedicado exclusivamente a leer a Tomás de Aquino, seminario de Tomás de Aquino. ¿No? ¿Correcto? Así es, Brian. Ahora alguien podría decir, ¿por qué? Si él cree en Dios. Acá viene algo importante. Al filósofo no lo define creer o no creer en Dios. Lo que define al filósofo es que basa su respuesta en argumentos. Y estudiamos a Tomás de Aquino porque Tomás de Aquino no es un cristiano que dice, yo creo en Dios porque hay algo en mi corazoncito que me dice eso. No. Tomás de Aquino dice, yo creo en Dios y tengo 5 poderosos argumentos, las 5 vías. ¿Correcto? Entonces, ¿el filósofo es democracia o en contra de la democracia? Habermas es un filósofo, cree en la democracia. Platón no creía en la democracia. O sea, el filósofo no lo definen las opiniones, lo definen los argumentos. No es que el filósofo está a favor del aborto, hay filósofos que están en contra. Lo define la argumentación.
separación. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. La filosofía también es crítica. La palabra crítica en griego proviene de krinei, que significa separar. Es decir, cuando yo leo un texto, separo. Por ejemplo, jóvenes, personalmente, a mí me parece muy potente del cristianismo el concepto de amor al prójimo. Un amor universal. No a mi familia, porque a mi familia la amo, a mi hija la amo, ¿no? A mis padres los amo. Pero es un amor universal, incluso a una persona de otra etnia, como el caso del buen samaritano. A mí me parece muy interesante ese concepto. Pero, haciendo una crítica filosófica, me parece bien problemático del cristianismo este desdén de la corporalidad, ¿no? Si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. No me parece sensato eso. ¿Ven? Es una crítica. Crítica no es decir se equivocan todos en todo, no. Crítica, separar, lo sensato. Este libro, Platón tiene esa buena idea. Aristóteles tiene buenas ideas, pero era machista, era proesclavista, eso sí, Aristóteles, disculpa, separar. El arte de la separación, ¿correcto? Aristóteles, por ejemplo, estuvo 20 años en la academia de Platón. Se imagínense, de los 17 a los 36 años, según Bethner Jäger, ¿no? Aproximadamente. Pues aprendió muchas cosas de filosofía de Platón, ¿correcto? Pero eso no significó que su filosofía fue una mera copia y un mero eco de lo que pensaba su maestro. Nada que ver. Por el contrario, Aristóteles es el crítico más lúcido de Platón, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Y eso lo expresa en una frase que dice en el primer libro de Ética Nicómaco, no así, de esa forma, pero bastante parecida. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Tomo de Platón algo y polemizo con él algo. Es el filósofo no dice, como Platón fue mi maestro, todo lo que dice es verdad. No, analiza, a separar. ¿Correcto? El alumno crítico no me está creyendo todo lo que yo digo. Entonces, no, estoy de acuerdo con eso, profesor, pero en esto no. Y bienvenida a la crítica. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. No se asentan verdades incuestionables. Y esto es lo que no le gusta a la religión, ¿no? De la filosofía. Que no se asentan verdades incuestionables. Porque, a diferencia de la filosofía, la religión es dogmática, ¿no? Como le dice Jesús a Tomás en este pasaje muy bonito de la Biblia, ¿no? Bienaventurados quienes creen sin ver. Ya la filosofía no es eso, pues. No es eso. No es bienaventurados quienes creen sin pensar, no. Atrévete a pensar por ti mismo. El mismo Kant, que es cristiano, dice eso, ¿no? Y finalmente es problemática. Discute problemas. Les pongo la foto, bueno, no es una foto, es un fresco, un cuadro, ¿no? Sobre Heidegger. Le preguntó a sus padres por qué debíamos morir. Y sus padres católicos le respondieron por el pecado original, ¿no? Heidegger no creyó en esa respuesta y siguió preguntándose. O sea, si ustedes tienen una pregunta, le formulan esa pregunta a alguien y ese alguien le responde y ustedes siguen su vida como si nada hubiera pasado, no tienen talante para la filosofía. El filósofo tiene preguntas obsesivas que lo acompañan a donde vaya. Cuando está nadando en la piscina está pensando en esa pregunta. Cuando está con su bicicleta está pensando, ¿no? Digamos, ¿no? Así es, lo acompañan, ¿no? Preguntas y preguntas. Ya encontró una respuesta en un libro, pero dice, ¿será cierta esa respuesta? O sea, ¿no? Es problemático. Y por eso muchos dicen que el valor de la filosofía está en las preguntas y no tanto en las respuestas que se dan. Yo no tengo respuestas para muchas preguntas que les voy a dejar en este curso. Atrévanse a empezar por ustedes mismos, conózcanse ustedes mismos y den sus respuestas, ¿no? Yo no soy un gurú, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Haley dice, ¿a qué se refiere con el pecado original? El pecado original, Haley, perdón, es este concepto, ¿no? De la teología cristiana, que es la desobediencia de Adán y Eva. O sea, nosotros, en realidad en el paraíso, nosotros no estábamos hechos para morir. La muerte es como un castigo por la desobediencia de nuestros padres carnales, Adán y Eva. Claro, podríamos decir como Voltaire en su diccionario filosófico, y yo que tengo la culpa de lo que hayan hecho ellos, ¿no? Pero bueno, así lo plantea la teología cristiana. Por eso,
Alguna vez escuché que alguien dijo, pero es un niño, no tiene ningún pecado. Mentira. Todos venimos ya con una mancha para la teología cristiana. ¿Cuál es el pecado original, no? ¿Correcto? Muy bien, es un concepto cristiano, no más que filosófico. Y terminamos con las disciplinas filosóficas. Muy bien. No, cualquier duda que tengan, jóvenes, es mejor formular la duda. Ahí es. A ver. Un momento. Ahí está. Ontología. La ontología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todas las preguntas relativas al ser o a la realidad. Ejemplo, el debate que existe, jóvenes, entre Hegel y Marx. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? ¿No? ¿Cuál es el fundamento de la realidad? ¿No? Es, digamos, ¿no? un debate ontológico. La idea, dice Hegel, la materia. ¿No? Entonces, si les dicen, Hegel creía que el fundamento de la realidad es la idea. Marx dice que era la materia. ¿En qué disciplina filosófica se da este debate? Ontología. Les van a preguntar así. Es más, esta pregunta es una pregunta pasada de la pre. ¿No? Entonces, les van a poner situaciones concretas. Antropología filosófica. A ver, jóvenes, están en la esquina y ven que un carro viene a toda velocidad y pueden salvar a un perro o a un niño. ¿A quién salvarían? ¿A un ser humano, al niño o al perro? No, ambos no puede ser, tienen que decidir. ¿No? La mayoría, ¿qué dice? Al ser humano. Porque la vida del ser humano creemos que es más valiosa que la de un animal. Por eso experimentamos con animales, ¿correcto? Códigos de Nuremberg, ¿no? Después de lo que hicieron los nazis, ocurrió eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene un ser humano que no tiene un animal? Esa pregunta es filosófica, ¿no? Esa pregunta es filosófica, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta es filosófica. Nociología. ¿De qué color ven esta taza, jóvenes? Ya, muy bien, es marrón, la ven marrón. ¿La taza es marrón en la realidad? Según la última teoría del color, los colores no existen en la realidad. Los colores son una interacción entre nuestra vista, el sol y el objeto. Entonces, ¿podemos conocer la realidad? Es una pregunta filosófica. ¿Correcto? Epistemología. Jóvenes, quienes escriben los horóscopos, los astrólogos, ¿la astrología es una ciencia? Por ejemplo, yo soy del mes de Tauro, soy de mayo, soy Tauro. Y según los astrólogos, soy el signo más fiel del zodiaco. En cambio, un chico o una chica Géminis es el signo más infiel del zodiaco. ¿Eso es cierto? O sea, porque yo sea Tauro soy fiel y porque una chica sea Géminis es infiel. Así es, ¿no? Eso no es una ciencia, ¿correcto? ¿No? Eso no es una ciencia. Entonces, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Han visto esos spots publicitarios en los postes? Amarres eternos, chamán del norte, volverá a ti en 7 días, si no, no pagues. La risa en realidad, ¿no? Bueno, a mí me causa gracia, ¿no, jóvenes? Yo veo la vida con humor también, ¿no? Porque no imagínense, ¿no? Eso es ciencia, ¿no? Bueno, en la universidad, ya cuando converso más con los chicos, una vez una chica me dijo, profesor, yo recurrí a eso y sí volvió. O sea, ¿no? Me pareció interesante su anécdota, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso es, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Ahí está. Axiología, jóvenes, ¿qué valoran más cuando eligen una pareja? ¿Qué prefieren? ¿Que tenga un cuerpo bello o un alma bella? Una persona con valores. ¿Qué prefieren más? Alma bella, alma bella. Ya, muy bien. ¿Y la mayoría de personas prefiere alma bella o cuerpo bello? ¿Por qué los gimnasios andan repletos? Porque existen filtros, ¿no? Cuerpo bien. Ética. El bien, el mal. ¿Estuvo bien lo que hizo Aldo Miyashiro?
¿Mm? Porque se entiende que uno puede dejar de amar a su pareja, ¿no? Pero terminas, ¿no? Eso es lo coherente, ¿no? Terminas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero está mal, ¿ven? Ese es un juicio ético. Gianmarco dice que no está mal. Gianmarco, ¿qué pasó con usted? ¿Cómo que no está mal? ¿No? Bueno, jóvenes, ya, ¿no? Ahí está. Estética, jóvenes. ¿Cualquier objeto en un museo es artístico? Marcel Duchamp llevó un urinario a un museo. ¿Es arte? ¿Es arte, jóvenes? Por ejemplo, les cuento una anécdota de Piero Manzoni. Piero Manzoni creía que todo lo que hacía un artista era arte. Defecó en latitas como de atún y las enlató y vendía esas latitas. Dejó 30 latitas. La latita 22 se vendió a 225.000 euros. ¿Ustedes pagarían 1.000.000 de soles por ese es un artista? ¿No? No. Por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿es arte? Pregunta filosófica, ¿no? Un chico me contó, profesor, hay una gamer que vende el agua de su bañera. Ya, pero eso no es arte, ¿no? No creo que ella lo venda como algo de arte o algo así, ¿no? Ya, bueno, pues, ¿no? Filosofía política. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, jóvenes? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La democracia. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites, estimados jóvenes, de, digamos, el gobierno? ¿El gobierno puede matar a jóvenes universitarios en una marcha? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Por ejemplo, todas esas preguntas son de filosofía política. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, les va a venir una pregunta, una situación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una pregunta ahora, ¿no? Paul Gauguin, artista francés, una mañana de enero, fue a su casa y le dijo a su esposa, ¿no? Ya no voy a trabajar en el banco, ahora solo voy a ser pintor. Esta decisión respondía que Paul Gauguin podía o valoraba más los cuadros que podía dejar a la posteridad que su familia y que su trabajo, el dinero. ¿Dentro de qué disciplina filosófica se da esta reflexión de Paul Gauguin? Valoro más esto. Muy bien, así es, ¿no? Dentro de la axiología. ¿Correcto, jóvenes? Entonces recuerden, ontología tiene que ver con el ser, la realidad, antropología con el hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida? A ver, esa pregunta me he dado cuenta que siempre les genera confusión. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué disciplina filosófica se discute? Porque hay personas que creen que la vida no tiene sentido y que el suicidio es un acto de libertad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Se reflexiona en la antropología filosófica. No, es que no, eso supondría... La gnosiología es conocimiento, ¿eh? En la antropología filosófica se reflexiona el sentido de la vida del hombre, la esencia del hombre, y quién creó al hombre. O sea, el debate Darwin-Iglesia es dentro de la antropología filosófica. En la gnosiología se discute, por ejemplo, ¿es lo mismo creer que conocer? Un antivacuna puede decir, yo creo que las vacunas son agua. Pero un científico te dice, mira, yo te muestro pruebas. Conocer es dar fundamento. No es lo mismo creer que conocer. Son cosas distintas. Uno, ¿qué es la verdad? A ver, el problema de la verdad, ¿dónde se discute? En la gnosiología, ¿correcto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué quiere decir que algo sea verdad? Verdadero. Valeria dice el sentido de la vida porque la ontología tiene que ver con el ser, con la realidad, con los entes. El sentido de la vida es una pregunta que se hace un ser humano. O por ejemplo, Valeria, ¿usted se imagina un perro mirando al horizonte diciendo, ¿cuál es el sentido de mi vida? Si yo voy a morir, ¿tiene sentido vivir? Y que comienza a aullar. O sea, esa pregunta sobre el sentido de la vida es una pregunta humana, porque el hombre sabe que va a morir. Tuvo un amigo del colegio que murió, ¿correcto?
Y él dice, tuvo mi misma edad, quería postular a San Marcos como yo, y ya no está acá. Yo también voy a morir, quizás no este año, pero en algún momento voy a morir, entonces, ¿tiene sentido mi vida? ¿No? Entonces, esa reflexión es propia de un ser humano, por eso, Valeria, ¿no? Por eso es. Así es, Gianmarco, es una gran verdad. Todos nos vamos a morir. Nos estamos muriendo, ¿correcto? Por eso los griegos no celebraban sus cumpleaños, ¿no? Porque la muerte está atrás, no adelante. Tú mueres cada año. Habría que pensar si estás viviendo mejor, si has aprendido, cómo podrías mejorar, no cometer tus mismos errores. Me pone triste, profesor, ya. Terminó entonces la clase por la tristeza. Justo 1:05. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto para mí impartir esta clase. Espero que también haya sido un gusto, digamos, recibirla. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, no dije mi nombre, ¿no? Mi nombre es Eliazar Sánchez y soy el encargado del curso de filosofía y los voy a acompañar estas 18 semanas. Quedan 18, ¿no? Ya quedan una, ¿no? Muy bien, jóvenes. Así es, así es, así es. Nos vemos, cuídense, jóvenes, ¿no? So, hasta la próxima. Hasta la próxima, Hans. Nos vemos. Cuídate. ¿No? Nos vemos, Valeria, Hailey. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Muy bien, jóvenes. Nos vemos.